Llevo aquí 47 años y justamente ayer les doy una primicia. Estaba haciendo unos cálculos a las 3 de la mañana del manto de la Virgen y sacamos una línea imaginaria entre Tikal que pasa directamente por Tres Zapotes, Veracruz, cruza también por el pecho de la Iztaccíhuatl o la Mujer Blanca. ¿A dónde creen que llega? Llega a la Catedral de Xochimilco. Y esta Catedral de Xochimilco llega a la calle donde por primera vez yo la veía de niño. El ojo derecho y eso lo hice ayer a las 3 de la mañana, el ojo derecho de la Tonantzin es el cráter del Citlaltépetl. Nunca me imaginé que después iba a trabajar como guía de montaña. Aprendí que la montaña se le ama, no se le conquista. Cuando la naturaleza te seduce, te deja boquiabierto y en silencio, en un estado de contemplación, te mete un silencio absoluto de la mente. Y ahí es donde te enamoras. Y lo que esta mujer les va a representar es el enamoramiento de ti mismo. Cuando te puedes ver en el espejo de obsidiana, en el reflejo de tu alma, cuando aceptas toda tu oscuridad, toda tu sombra y con esa luz que tú eres, cuando en ese espejo puedes ver al ser más magnífico que el universo haya creado jamás, es que ya te la estás creyendo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Religando Luz 1111, a esta bonita sección llamada Visitando Estrellas. Y el día de hoy me acompaña un enorme ser de luz. Él tiene reflejada toda la gran impecabilidad tolteca. Él es numerólogo cósmico a través del Tzolk'in Maya, gran sabio para mí. El día de hoy me encuentro con Juan Pablo Becerra. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, David, muchas gracias. Feliz y agradecido por el honor, por tu expresar y por esta bienvenida. Y bueno, desde aquí, desde el corazón de Xochimilco, muy cerca de la pista de canotaje, estamos también con este fondo de Quetzalcóatl, en este Temazcali, conectando también con nuestras raíces y atendiendo esta bonita invitación de mi hermano David para pues transmitir de esa estrella que él nos viene a compartir en su nueva sección, recordando que la estrella es un símbolo geográfico, un símbolo estelar, y que como es arriba es abajo, todas estas arquitecturas, todas estas geometrías que ellos veían en el cielo, aquí como miradores estelares las construían y las orientaban. Aquí todo tiene una orientación. Estas construcciones que van a ver, que les vamos a mostrar, tienen una arqueoastronomía y tienen un mensaje. Hay símbolos en cada rincón de este lugar. Y bueno, pues honrando esta invitación, pues abrir el corazón para poder compartir un poco de lo mucho que esta tierra nos sigue regalando, en la cual me tocó nacer. Llevo aquí 47 años. He ido y regresado a algunos lugares, pero como decía Cristina Pacheco, aquí me tocó vivir. Y bueno, no sé si esté cerrando un ciclo y me vaya a mover a otro lugar, pero por lo menos valorando en retrospectiva he visto que este lugar es un eje. Le venía contando a David muchas sincronicidades geográficas que parten de aquí de Xochimilco, en específico desde la catedral, que nosotros sabemos que todos esos eran observadores astronómicos. Con las mismas piedras de estos lugares se construyeron los basamentos de estas iglesias, parroquias, catedrales, pero eran observadores astronómicos. Todo el Valle de México es un reloj solar, me di cuenta mi maestra y su papá como un abuelo, y definitivamente pues eran observadores de la naturaleza y de las estrellas. Y aquí en este bello lugar pues sí puedes encontrar que la naturaleza te seduce, te armoniza, y bueno, pues tenemos el privilegio de que nos pudieron abrir las puertas y quería mostrarles este lugar, también buscando un poco el silencio. Y pues sabemos que lo que está de fondo no es ruido, porque son cantos lakotas, son cantos de la tradición de los inipis, que es como se le llama al temazcal en el norte. Ayer estuve uno en Jico, Veracruz, y justamente ayer les doy una primicia. Estaba haciendo unos cálculos a las 3 de la mañana del manto de la Virgen, que el abuelo Ucán ya lo tiene en sus libros, pero tuve el honor de contener los manuales originales de otro doctor en ciencias de Uruapan, que en 1998 ya tenía un centro de estudios multidimensionales, imagínense, ¿no? Hurtak, el autor de Las claves de Enoch, que es una canalización de Metatron y de Enoch, lo menciona, y él menciona a JJ Hurtak. Estuve con él 4 días con Hurtak en Querétaro el año pasado, y mi amigo Hugo Alberto y su esposa me hicieron el gran favor de regalarme ese libro, y allá hay un mapa donde habla de un gran triángulo entre Tikal, la ciudad de Guatemala, Chichén Itzá y Tres Zapotes, Veracruz, y como eje de unión de esos 4, al centro, Palenque. Si sacamos una línea imaginaria entre Tikal,
que pasa directamente por Tres Zapotes, Veracruz, cruza también por el pecho de la Iztaccíhuatl o la Mujer Blanca. ¿A dónde creen que llega? Llega a la Catedral de Xochimilco. Y esta Catedral de Xochimilco llega a la calle donde por primera vez yo la veía de niño. En la cúpula la veía como una cruz que apuntaba así como una mirilla de un sniper, ¿no? Cuando tú tienes estas armas de cacería a larga distancia, que siempre me mostraba como objetivo su cumbre. Nunca me imaginé que después iba a trabajar como guía de montaña, iba a correr en esas montañas, a caminar en numerosas ocasiones. Y con Carlos Carzolio aprendí que la montaña se le ama, no se le conquista, que los términos bélicos no pueden ser utilizados para algo que se ama, porque es una contradicción en sí mismo y sería mucho ego. Y bueno, pues haciendo estos puntos en el Google Maps también de conexión, pues me doy cuenta que desde donde estoy durmiendo ahorita, esa línea imaginaria pasa a través de esa catedral y pasa a través del monte de Venus de la Iztaccíhuatl, llega a Tres Zapotes, donde hay un montículo consagrado a la Tonantzin, que tiene una energía en Yurs altísima, inclusive más que la de Teotihuacán y la de Keops, y de un foco tonal que en otra ocasión les contaré que tuve el honor de descubrir, y llega hasta Tikal. O sea que si ahorita en la imaginación nos vamos a Tikal, pasamos a la Ipto de Palenque, cruzamos por Tres Zapotes en la resultante de ese triángulo sagrado, pasamos por la Iztaccíhuatl, llega aquí a este punto. Lo que estamos uniendo precisamente es el este con el oeste, que cruza el norte y el sur. Estamos haciendo esa cruz, que no era de 4 puntas, sino de 8, que simboliza el corazón del Shambhala, como está en el lago Titicaca, como está su espejo en oriente. Y lo que nos dice también es que el corazón tiene 8 nervaduras principales que salen de él, ¿no? Este gran músculo, que es un músculo que se enrosca y desenrosca, que pulsa donde está el hoyo negro, ese tubo de gusano donde entramos y salimos de la existencia, que nos conecta a este útero sagrado que simboliza el inipi. Ahorita mis hermanos están calentando las abuelas, muy contentos para preparar este temazcalito, este útero sagrado, esta generatriz de todas las madres cósmicas. A su lado hay una escultura que la van a ver, que siempre, como le digo a David, cuando la naturaleza te seduce, te deja boquiabierto y en silencio, en un estado de contemplación, te mete un silencio absoluto de la mente. Y ahí es donde te enamoras, y lo que esta mujer les va a representar es el enamoramiento de ti mismo. Cuando te puedes ver en el espejo de obsidiana, en el reflejo de tu alma, cuando aceptas toda tu oscuridad, toda tu sombra, y con esa luz que tú eres, cuando en ese espejo puedes ver al ser más magnífico que el universo haya creado jamás, es que ya te la estás creyendo. Y como lo que crees, creas, eso es lo que te va a reflejar todo a tu alrededor. Y este lugar en su 360 te refleja precisamente eso. Esos ideales de belleza, de alegría, de verdad y de amor. Y como lo vivíamos aquí con los 4 elementos, el Nahui Olin todo está en 4 movimientos. Y aquí está muy representado. Tenemos representaciones de los 52 glifos, de los 4 giros de 13, tanto en el Tonalámatl como en el sincronario maya galáctico. Tenemos imágenes de quetzales, de colibríes, de jaguares. El jaguar custodiaba los espejos de obsidiana en Lemuria, en el noreste, y Quetzalcóatl simboliza una frecuencia, porque el quetzal cuando vuela, si lo ves en la sombra, pareciera una serpiente alada, pero es porque la manera en que papalotea, por así decirlo, su colita de plumas. Y bueno, también el símbolo de nuestro escudo pues es un águila y una serpiente, y no es tanto que la esté cazando, es como si la elevara, como si la invitara a elevarse. Y esto es el caduceo de estos 2 dragones que elevan y tienen sus alas, ¿no? como las de Isis, y hablan ya de esta elevación, de toda esta energía, el sabio uso de esta energía vital cuando se eleva a niveles de creatividad. Ese es el arquetipo, ¿no? También le hablaba del arquetipo de Lemuria y Atlántida, cómo el Atlántico y el Pacífico se unen en América. Y esta es la profecía: cuando el cóndor y el águila se unen, nacerán los colibríes, los quetzales, los dragones, que se unirán con el halcón que viene de Egipto. Está hablando de la unificación de los 2 hemisferios, el racional y el espiritual, y se equilibran por primera vez en la neocorteza, en el prefrontal, en el neocórtex. Nos conectaron a la Matrix, como en la película de Neo, ¿no? de 1999, pero nos liberamos por la neocorteza, cuando elevamos de nuevo la mirada a las estrellas, cuando abrimos nuestro corazón, cuando esa varita mágica que es nuestra columna vertebral la alineamos con el coxis en esas 33 vértebras. Y bueno, el alto corazón es el timo, y el timo viene a representar
el 144. En un círculo de 360 grados, el 144 es la secuencia Fibonacci completa en el 0 y en el 12. 144 es el doble 72. Jesús se rodeó de 72 parejas comprometidas, casadas, mínimamente comprometidas. Su primer círculo era de 24, 12 parejas. No eran apóstoles solitarios. Vengo de Jico, Veracruz. Estaba ayer allá en un INIPI y Santa María Magdalena es la patrona de ese lugar. La misa la ofició una monja y en el altar estaba María Magdalena con el hombro descubierto, los pies descubiertos, con unas pulseras preciosas que le colgaron y en una contemplación que sabemos nosotros que esa escena es cuando le estaba enjugando los pies a Jesús con ese alabastro y su cabello le secaba los pies. Y bueno, la santa patrona de Jico, Veracruz, lo que nos recuerda es el despertar del divino crístico femenino. Cuando en este mapa de la superposición del manto de la Tonantzin sobre el paralelo 19.5 de la República Mexicana, si ustedes lo ven, comienza a partir de la Matlalcueyet y la Matlalcueyet le estaría a la altura de su pechito del lado izquierdo del corazón, donde tiene sus manos, pero arriba hay una cruz y arriba hay pues su cabeza. El ojo derecho de la, y eso lo hice ayer a las 3 de la mañana, el ojo derecho de la Tonantzin es el cráter del Citlaltépetl. El ojo izquierdo es otro lugar que se llama Matehuala, no recuerdo ahorita bien, y lo que es el término de su copetito, donde se divide su cabello, donde se une la piel con el cabello y se parte en dos, es Orizaba. Y bueno, Córdoba vendría siendo ya más arriba su pineal, lo que es el Dumay 20, y así la conexión hasta el Pacífico. Ese paralelo 19.5 va a dar hasta lo que es Costa Careyes y pasa ya como último punto por estos dos apus importantísimos que es el Nevado de Toluca y el Volcán de Fuego. Y bueno, si subimos así hacia el norte, pues pasamos también por el Paricutín, pasamos también por Jocotitlán, Xinantecatl, Valle de Bravo, obviamente por el Valle de México, ¿no? El punto en donde estamos ahorita justamente es donde está su ombligo, es donde está su vientre. Justamente estamos en medio de esas dos flores, por eso Xochimilco significa el lugar donde nacen las flores. No son flores solamente de ornato, sino las flores de poder. Por eso muchas figuras que van a ver aquí están en un estado de éxtasis. Y la conexión de Tepoztlán con el Cerro de la Estrella y con el Tepeyac hace una tríada y estamos dentro de ese triángulo justo aquí en Xochimilco y como les dije en una orientación perfecta hacia Tikal pasamos por no solo la catedral que les comentaba de mi infancia sino por el pecho de la Iztaccíhuatl y estando el año pasado con los abuelos en el encendido del fuego nuevo de cada año me empezaron a hablar a las 12 de la noche de La mujer dormida debe dar a luz, este libro de don Antonio Velasco Piña donde escribe, lo firma como Auyocan que realmente es su maestro que menciona ahí. Se veló el fuego, se hicieron los cantos y 40 ahumadoras en la mañana cuando clarea el día. El sol sale exactamente por el monte de Venus. Aquí a la izquierda, pues ustedes van a ver, después tenemos canales de parto como era antes. Los partos eran de pie, una posición muy similar a la que tenemos ahorita. Se calentaban estos canales de parto con las abuelas para que fuera tibiecito, todo muy amoroso porque sabían a quién estaba recibiendo. Ya el día que nacías, la luna y todo, también sabían ya lo que venía, se hacía este cálculo. Del principio en este gran círculo dicen, bueno, si este nació para líder, mándalo con los líderes. Este nació para lo diplomático, mándalo con los diplomáticos. Este nació para creativo, mándalo con los músicos, con los comunicadores. Este nació para arquitecto, mándalo con los arquitectos. Este nació para la danza, mándalo con los danzantes. Este nació para hacer familia, pues que se ponga a hacer familia desde ahorita. Te hablaba del Tata Cachor hace rato, ¿no? Que acaba de cumplir 112 años y tienes 45 hijos, ¿no? Fueron con 4 esposas diferentes, fueron trascendiendo y todo, no todas al mismo tiempo. Es extraordinario alcanzarle el paso a alguien así, a este chamán de chamanes, a este nahual de nahuales. Cuando Bert Hellinger vino, cuando un mexicano le dijo, del que usted está hablando vive, él no lo podía creer, le dijo, llévame por favor. Y este padre de las constelaciones familiares pues fue, se encontró con él y de los 4 días que tuvo una conversación larga, escribió un libro que se llama Plenitud, búsquenlo. Y ahí se van a dar cuenta en quién se inspiró Carlos Castaneda, ¿no? En las enseñanzas de Don Juan. Y bueno, justamente hace 2 años estaba en una búsqueda de visión, fui como voluntario a lavar platos 12 días. Hicimos esta danza, habían 2 temazcales, realmente fue precioso. Lo que sí les puedo comentar es que toda esta mexicanidad, todo este unir el norte con el sur, que es la profecía, de unir estos 2 hemisferios, lo estamos viviendo ahorita, pero tiene que ver contigo, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con tus decisiones diarias. Entre amor y temor estamos decidiendo a cada instante y la resultante de todo eso es lo que determina nuestra frecuencia. Vamos a cambiar de locación y seguimos platicando, pero a grandes rasgos les quería contar esta primicia de lo que descubrí ayer acerca del ojo y en la próxima les cuento qué constelación de su manto está observando el ojo de la Virgen.
Muy bien, Juanpa, y estamos en una de las locaciones aquí en Xochimilco, donde fíjate que leyendo Paramahansa Yogananda, autobiografía de un yogi, él hace mención justamente de que tuvo la oportunidad de visitar pues, Ciudad de México y pasar aquí a esta zona de Xochimilco, y él menciona que si hubiera un concurso de paisajes así panorámicos, justo él le daría el primer lugar. Imagínate lo que está diciendo, digamos, poniéndolo así a nivel top, más allá de su misma India, de donde él nace, de Estados Unidos, del Cañón y todos esos lugares que él ubica y que va recorriendo. Para ti, Juanpa, ¿qué significa pues el haber crecido, el haber nacido aquí en esta parte, en Xochimilco? ¿Cómo fue tu infancia aquí? Platícanos un poquito más, por favor. Gracias, David. Bueno, pues qué mejor lugar para hablar del nacimiento que teniendo detrás una cámara de parto como eran los canales de parto aquí en México. Y sí, nací un 25 de enero de 1979 a las 002.00, eso dice mi acta de nacimiento. Aunque justamente conectando con la ceremonia del Fuego Nuevo, les puedo decir que los abuelos ahí me enseñaron que cuando aquí es la medianoche, realmente hay 28 minutos de desfase. Es decir, que no es la medianoche, que son 28 minutos antes. Para que realmente digas que estás en la medianoche en la Ciudad de México, tienen que ser las 12:28 o las 0002.28, porque es la hora, la 000 es la hora de Yucatán, porque acuérdense que estos son de los usos. Entonces eran tan precisos que hasta nos regalaron eso. Yo creí que por haber nacido a la medianoche tenía que hacer la contabilidad de los quines del humano cósmico amarillo con el caminante del cielo magnético y los tenía que fusionar y que me diera serpiente magnética. Me emocioné porque la serpiente magnética es una onda encantada que tiene 10 portales de activación galáctica, el KIN 105, y que justamente pues tiene una intensidad muy grande. Pero cuando estos abuelos me dijeron que no eran las 12 sino 28 minutos antes, numerológicamente entonces regresé al 25. Muchos años, los anteriores sobre todo, lo calculaba todo sobre el 26. Cambiar toda tu numerología cambia todo tu Solkin y toda tu astrología. En la astrología tradicional tropical se maneja a partir de las 12 de la noche, pero en la hinduista, la numerología hinduista y en la astrología védica se tiene que tomar en cuenta la tecnología. Entonces me puedo reconocer como un humano cósmico amarillo, Shlahunev. De hecho, el abuelo Khan así me calculó por primera vez. Me ofrendó esa lectura, ¿no? Recuerdo que iba saliendo de un concierto de Ayla Schaffer allá por el Teatro Blanquita. Después me fui al aeropuerto y en eso entran sus audios. Mi avión salía como a las 5:55, pero como a las 3:33 estaba leyendo justamente este audio que el abuelo me regalaba y me dijo en sus últimas palabras: si esto te hace sentido, Juan, te digo más. Cuando bajé del avión, él vino personalmente a recogerme al aeropuerto allá en Chihuahua. Traía un libro en la mano ya dedicado y le dije: sí a todo, abuelo, dígame más. Y así empezó mi historia como numerólogo para interesarme en la parte del sincronario maya galáctico. Y bueno, el sincronario maya galáctico me llevó a más cosas. Ahora estoy estudiando el Tonalámatl, que es una deuda que tengo con esta región, porque pues sí, los mayas están un poquito más para allá, aunque aquí el Tonalámatl también acepta que tiene una influencia de ellos, y pues cómo no, en otro momento les hablaré del tema de cómo los mayas también vienen de Ecuador, de la cueva de los tallos mal llamada, que es Culhuacán, que es esta cueva de donde salieron las 22 razas en la parte post-atlántica, antediluviana y preamericana, ¿no? Donde fueron a repoblar estos 8 rumbos. Y bueno, nací en San Ángel, en la clínica Gineco 4, donde trabajaba una tía muy querida, la tía Raquel. San Ángel es muy especial, ciertamente, pero una cosa es donde naces y otra donde creces o te crías. Y Xochimilco, como les dije hace rato, es el lugar donde me tocó nacer. Nací prácticamente en el corazón de Xochimilco. Un mercado es el corazón del pueblo. Y mi papá y mis tíos, la familia, tenía una librería, papelería, artículos de deporte y de oficina, exactamente viendo la portada del Mercado 44, otro número maestro. Viéndolo de frente, del lado izquierdo, el primer local, número 11, papelería La Estrella. Fíjense, comenzamos hablando de la estrella y ahí regresamos, ¿no? La estrella en el tarot también es la templanza. Esta manera de aguar que tienen. Cuando tú veas a alguien que está vaciando un jarro, esos eran los miradores astronómicos de las astrónomas femeninas, las mujeres de rojo, que en lugar de estar haciendo esto,
veían de manera natural lo que se reflejaba y ellas con su capacidad cerebral, cuando hacían esto, te estaban dando una interpretación del stellium, de lo que ellas leían. Nada es lo que parece. Y bueno, en esta librería pues nací detrás de un mostrador, crecí detrás de un mostrador con estos libros. Yo pensaba que era la canasta básica. Dije, si el señor de al lado descarga naranjas y aquí la camioneta descarga libros, pues si la gente viene a comprar libros, pues es canasta básica, es natural, todo el mundo lee, etcétera, como comer, ¿no? Pues la inocencia, para que me estuviera quieto, pues me ponía a cortar letras y me decían junta palabras y yo te digo qué dice. Me dieron el libro mágico, mi tía ya fue la que antes de que entrara inclusive a la escuela ya me había enseñado esta letra Palmer, porque era solo seguir con una hoja calca, o bueno, con una hoja transparente lo que había abajo. Entonces, como dice monkey see, monkey do, el changuito hace lo que el changuito ve, solamente me ponía a hacer letras, a juntar palabras. Y bueno, en mis cumpleaños yo recuerdo que me regalaban enciclopedias, me regalaban diccionarios. Sabían que me gustaban de alguna u otra manera porque me veían ahí hojeando. Me llevaba mi tío a todas las editoriales y lo que hacíamos en lo que te surtían la lista pues era ver libros y asomarte a las novedades. Mi abuela, sabiendo que el Niñopa tiene una preeminencia en Xochimilco muy fuerte, había un niño en la parroquia donde está San José y María y decía, bueno, y a él no le hacen caso. Entonces le habló con el padre, le dijo, permítame llevarlo a la casa para arrullarlo y hacerle todos los años pues un nacimiento como lo merece. Y entonces crecí también con una abuela que rezaba el rosario todos los días y pensaba que era normal que a la misma hora todas las casas se sentaban, porque a la misma hora en el mismo sillón, a esa hora no había novelas, no había nada, todo el mundo a saludar a la abuela. Nací en un matriarcado, ya después ella trascendió cuando iba como en tercero de primaria, pero bueno, crecí en una escuela de monjas y bueno, anoche seguí estudiando el manto de la Tonantzin, estaba hablando del ojo, que también es otro misterio, el libro de JJ Benítez que hacen esos estudios, pero eso es valorar en retrospectiva. El haber nacido detrás de un mostrador de papelería, pues también me enseñó la vida de un comerciante. Cuando naces en una charola de plata y como mi tío no tenía hijos, como mi tía la enfermera no tenía hijos, mi otra tía se casó pero no tuvo hijos y mi otra tía, como era la más chiquita, pues antes se acostumbraba que en una familia de 10 la más chica le tocaba cuidar a la abuela y ya no se podía dedicar a lo que quería. Entonces nací rodeado de muchas mujeres, ¿no? Entonces mi parte femenina se acrecentó muchísimo y la parte masculina pues siempre andaba mi papá en la papelería como comerciante, porque en un mercado es de lunes a domingo, no da tregua, no hay descanso, no se cierra ni un día al año prácticamente. Y bueno, este mercado está en contraesquina de esta catedral que les comentaba, de esta parroquia que apunta hacia allá, ¿no? El mercado de al lado de comidas es el 377, que el 377 es el número de la teletransportación, de las cuales las Hathor, que son las mujeres sirenas, están en el Mediterráneo, en Santorini, maestras de la teletransportación, pues son las que la representan. México y Xochimilco también, al tener esas aguas, está hablando de seres acuáticos, de entradas pleyadianas intraterrenas, como el Cipembó en las 7 luminarias de Valle de Santiago, con esos cráteres espejo con las 7 lagunas de Guatavita, entrada intraterrena de Palenque, la laguna de Guatavita, entrada intraterrena de la Isla Dorada de la Sierra de Santa Marta. Son estos dos discos solares que trabajan como dos ruedas de bicicleta, que se intersectan en un tercer disco solar que está en Honduras, que está en Nicaragua, que también representa el masculino femenino, todos conectados con otros puntos que están en Inglaterra, porque venimos de allá. La última estación de los esenios antes de pasar de este lado de América fue Inglaterra, justamente ahí fue la última reunión que hizo Jesús. Eso lo pueden ver en el libro de Ana, la abuela de Jesús, en Ana, la voz de las Magdalenas, de las Hathor, pueden ver en los códigos de Sofía también toda esta numerología. Pero bueno, ahora valorando en retrospectiva, yo dije, ¿por qué decidí nacer en Xochimilco? ¿Y por qué también nacer de un papá y una mamá que los dos eran los más pequeños de la familia? Y pues sí, quizá era para tener tiempo de hacer todo esto y no preocuparte como los mayores, de cuidar a los choquitos y de abrir el camino para los demás. La verdad es que tristemente también más grande me di cuenta que todos tenían un resentimiento por los que nacimos en la charola de plata y nos lo dijeron, que sí, que nosotros habíamos nacido con la charola de plata y que ya no les había tocado sufrir lo que sufrieron los mayores. ¿Y por qué digo esto? Bueno, no es vaciar solo el hígado, sino hablar de que a veces tu familia no es la familia de sangre, sino es la familia espiritual, la tribu galáctica, la familia cósmica. Y los mayores antagonistas pueden encarnar como tus padres, como tus hermanos, como tus primos, como tus tíos, pero por amor. El que más fue el verdugo en tu vida fue el que más te amó, porque alzó la mano para que tú te pudieras recrear en esta versión, porque para conocer la máxima luz tienes que haber conocido la máxima densidad. Entonces solamente gratitud y amor tiene que venir para esos capítulos. Y bueno, pues sigo aquí en Xochimilco. Nunca he tenido una casa propia como tal. Ese terreno se los regaló precisamente el dueño de los talleres Estrella. Hay una marca de cuadernos que se llama Estrella.
estrella. Les regaló el terreno, dijo, ahí me lo van pagando, se los voy descontando de su sueldo, etcétera. Les ofrecía terrenos más grandes, pero no se la creyeron y no los aceptaron. Y qué bueno, ¿no? Quizás solo redujo los problemas futuros o la ambición. La estrella siempre me ha perseguido y sigue. María es Stella Maris, la estrella de la mar. O sea, Zecharia Sitchin en su libro de El planeta número 12 habla de la estrella y el significado que tienen 4 alfabetos diferentes. Son estrellas de 8 puntas. No solo son equinoccios y solsticios, que es 4, sino las intersecciones de esas 4, como Beltane, todas estas fiestas celtas que están tipificadas, porque aquí éramos observadores astronómicos, observadores de la naturaleza. Estoy muy orgulloso de haber nacido aquí porque hay en Xochimilco muchos guardianes, porque México y Xochimilco es un arquetipo de soberanía y las rutas de este estado o de esta ciudad, ¿sí? Todas eran acuáticas. Había mucho transporte público acuático, mucho transporte de carga acuático, por eso es Canal de Miramontes, Canal Nacional, o sea, todo estaba lleno de canales, pero las chinampas están iguales que como estaban hace muchísimos años y donde siempre hay agua, pues hay abundancia, ¿no? Pues sabemos que las grandes civilizaciones como Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, etcétera, el agua es vida, porque el agua, nos lo decía Masaru Emoto, el agua es extraterrestre. La segunda dimensión es el agua. La primera eran estas abuelas, justamente que están calentando ahorita, que traen la información de todos los lados del cosmos que aquí se fueron cohesionando y de esa fricción salió el fuego. Por eso cuando chocas 2 piedras sale el fuego. El fuego ha marcado la historia de toda la humanidad y aquí la sigue marcando. Entonces la pasión es el amor en acción, es ese fuego interno que me sigue trayendo aquí y quizá me vaya a mover muy pronto, porque he andado itinerante, porque he descubierto que también el hogar es donde está tu corazón y donde naciste solamente había que observar por qué elegiste ahí, dignificarlo, transmitirlo como ahorita, por eso le agradezco tanto la oportunidad a David, para poder sembrar esas semillas y ponernos sobre los hombros de los gigantes de los que nos antecedieron. Tuve un amigo que vivió aquí en Xochimilco y aquí trascendió, el doctor Donaciano Contreras Palacios. Él salvó a Xochimilco de que cayera en manos de japoneses. En el Salinato ya lo habían vendido todo. Iba a ser como un Walt Disney World, pero por eso el ojo de Yogananda no se equivocaba. El mismo ojo de estos japoneses se lo echaron aquí a Xochimilco. Amigas que vivían en Santa Cecilia ya tenían proyectos de campos de golf, etcétera. Iba a ser un jet set. Y a todos los que no fueran xochimilcas, como en mi caso, porque mi mamá es de Coahuila, mi papá es de San Pablo Tecalco, entre el AIFA y Teotihuacán. Pero cuando empezaron a montar el mercado dijeron, bueno, ¿y usted qué vende? Bueno, papelería. Bueno, pues entonces denle rápido, papelería, porque sí, todos queremos que vayan a la escuela, ¿no? Y bueno, ya lo demás se lo repartieron entre carniceros, fruteros, etcétera, zapateros, todo canasta básica. Pero inclusive en el COVID, que es la historia de este lugar, el mercado nunca cerró y por lo tanto nosotros tampoco cerramos la papelería. O sea que realmente el corazón sobrevive, es el último músculo en apagarse. Podrás perder manos, pies y todo, pero el core es lo que te va a sostener, ¿no? Esto del corazón tiene que ver con estas enervaduras de estos 8 puntos, es un fractal, pero a lo que voy es de que una vez que te enamoras del lugar donde naciste y recuerdas por qué, y también cuando recuerdas quién eres y recuerdas para qué veniste, que es a lo que ayuda el Tonalá-Mati de todo, grandes cosas pasan, porque puedes ayudar a otros a recordar quiénes son, de dónde vienen. No solamente galácticamente y más trascendental, sino aquí mismo. Y bueno, pienso exponer todo esto ya con pantallas y todas estas geometrías o arqueastronomías de Xochimilco, esto del manto de la Virgen, estos manuales que cayeron de las geometrías doradas de este doctor. Y Xochimilco sigue siendo de los Xochimilcas. Nos vemos en la próxima desde otra locación para que vayamos conociendo más de este lugar. Pues mucha información, hermano Juanpa, y la verdad que es súper maravillosa todo lo que nos compartes. A mí ahora me llega una pregunta y a la vez una nostalgia, tal vez para muchos seres humanos que van recordando poco a poco su origen estelar, ¿no? Ahora conectamos un poco con el origen estelar. A lo que voy es que tal vez de repente sentimos una nostalgia por aquellos que recuerdan o tienen flashazos de pertenecer a otras estrellas, Pléyades, tal vez de Orión,
Arcturus, diferentes semillas estelares, ¿no? Pero ahora estamos aquí justamente en un lugar donde es el parto, donde se recibía, digamos, tal cual, ya aquí en la materia 3D, ¿no? Tu cuerpo. Entonces, si te gustaría, por favor, compartirnos un poquito sobre esto. Perfecto, bueno, pues bienvenidos, estamos en este útero sagrado, literal. Ayer estaba en un INIPE en Jico, Veracruz, les comentaba, y me ofrendaron el poder dirigir una palabrita en una puerta de las 4 que hubieron, y les decía que la generatriz de todas las madres cósmicas se llama Sofía, el útero sagrado. Alguna vez, bueno, en la multidimensional ahí seguimos, porque nunca nos hemos separado de la unidad. Estamos en esa oscuridad total, en la nada, imagínense, llévenlo ahí a su memoria. Y decidimos salir de esa unicidad, alzamos la mano y nos autoparimos y nos pedimos a nosotros mismos o a Sofía el querer venir. Y donde la antimateria, la no materia se convirtió en antimateria y la antimateria en materia a través del cinturón de Orión, que es el canal de parto, nacimos aquí. Como lo menciona esta imagen, los partos eran así también, sentados o de pie. Todas las madres cósmicas viven dentro de nosotros y ciertamente desde el chakra raíz hasta la corona hay una madre cósmica que lo representa. En el código de Sofía lo pueden encontrar. Isis es la que nos ayuda al enraizamiento del chakra rojo, a cortar todas esas creencias limitantes. El ejemplo de una creencia limitante, solamente por mencionar todas las que vienen en el libro, es la creencia de que Dios estaba fuera de nosotros. Cuando tú cortas esa creencia y la inviertes, porque aquí todo es al revés, empiezas a adquirir la soberanía de que todos los atributos y adjetivos calificativos que le dabas a la divinidad ya los empiezas a ver como tuyos, como el origen que eres tú mismo. Isis te ayuda para eso, por eso es que Egipto es una cuna muy importante. Blavatsky por eso hablaba de Isis sin velo. Este cuchillo de obsidiana que corta el velo de la ilusión, que simboliza el glifo del espejo, pues nos ayuda Isis a eso, a cortar esas creencias, que esos velos de las creencias, para poder tener más claridad, una visión 2020. Después están las Hathor, que son las maestras de la teletransportación, estas mujeres sirena que hacían sus viajes de Sirio a Palenque, a Egipto, a todos estos lados. Y bueno, ellas están en nuestro chakra 2, por eso son las maestras de la sensualidad, de la creatividad, de la alegría. En el chakra 3 está Tara Verde, que nos regala el mantra del Om Tare Tu Tare Ture Soha. Y bueno, pues es una admonición de Kuan Yin, que ya está en el chakra 6, que es la madre de la compasión, que es ver la perfección en todo y en todos. Pero en el corazón está María, con la geometría de la flor de la vida. El alto corazón, el timo, que decíamos, el 144, que es la raíz geométrica de cualquier geometría que esté creada en los multiversos. Después sigue María Magdalena, que justamente allá en Jico, la santa patrona es Santa María Magdalena, en Jico, Veracruz. Y es el chakra 5 de la comunicación. Ayer me llamó la atención que Xochimilco y Xico tienen algo en común, porque Xico no es solamente Xico. Encontré que el nombre completo es, buscando el escudo de armas, porque vi el conejo, con la línea de sigue el conejo blanco, decía Xicomecatl, algo así me parece que era el nombre. Pero son muy pocas palabras las que difieren de Xochimilco. Pero a lo que voy es que la unicidad habla de que hay una ilusión de separación, todo está conectado. Cuando unimos esos puntos, veníamos comentando con David, pasa algo muy mágico, porque es como poner las piezas de los rompecabezas. Conforme se una con la otra, la imagen completa va apareciendo, y una vez que está completa la imagen, le pones el pegamento del amor, que es lo que une todas esas piezas. Después de Kuan Yin, que es la madre de la compasión del chakra 6, está Mujer Búfala Blanca, que es justamente la que rige todos estos temazcales o esos inipis lakotas con la sagrada chanupa, que es la unión del masculino con el femenino. La parte de madera es el falo, que entra en la piedra, que es la parte femenina, y ahí se fuma la medicina primordial del tabaco, que al elevar ese rezo, al elevar ese humo, pues está elevando esa oración. Por lo tanto, la unión del masculino y el femenino es la elevación de esa oración, de esa neutralidad. Más arriba está la hermandad blanca del divino crístico femenino, de las maestras ascendidas. Después la tribu de los dragones dorados de Sofía, y bueno, Sofía como la corona de ese árbol de la vida. Aquí es donde llegábamos antiguamente en el canal de parto. Se entibiaba este sagrado útero, tibiecito como el útero de mamá. Ese líquido amniótico, no es que aquí no hayas nacido en el agua. El pez no está consciente de que está nadando en el agua. Nosotros no estamos conscientes de que estamos nadando en un plasma. El atlachinoli es cuando el fuego se junta con el agua. Ese estado de la materia plasmático también es un estado del agua. Y es el campo cuántico de la conciencia para crear toda esta belleza
que ahorita vamos a pasar a darles la representación máxima del divino crístico femenino y cómo cuando la belleza te encuentra, cuando la belleza te seduce, te deja boquiabierto y te deja en silencio porque te regresa a tu origen. Y justamente eso es lo que les queremos transmitir. El regreso del divino crístico femenino ya no pasa de un matriarcado a un patriarcado a un matriarcado. No es regresar, sino es crear algo que nunca se ha creado, que es la unificación del masculino y el femenino, donde ya no es ni ricos poco espirituales, ni espirituales pobres, sino la primer raza que va a ser abundante en todos los aspectos, pero también no ni machos, ni sumisas, ni matriarcados, ni agachones, sino va a ser donde haya respeto, el valor del respeto, con los 4 pilares de la abuela tortuga: amor, respeto, cooperación. Y los valores es lo que sostiene precisamente la vibración como un diapasón de la frecuencia que reverberas, con la cual resuenas, la cual emana y atraviesa y permea y expande y hace el bien a su paso, por lo que eres, no por lo que haces. Si lo que haces es solo una expansión continua de lo que eres, estás reverberando en esa conciencia de bienestar de este campo cuántico, porque el hacer no va a ser al ser. Conciencia del ser va a hacer que tu hacer sea una expansión continua, aquello de lo que ya eres, como el amor y la felicidad. Y bueno, vamos a pasar al siguiente estadio porque hay una pieza preciosa que queremos mostrarle, y gracias por seguir hasta aquí. Bien, y ahora pues nos dirigimos hacia un templo pues también muy sagrado, muy bonito, muy hermoso. De hecho, aquí está también custodiado por 2 grandes guerreros. Ahorita Juan Pablo pues nos va a hacer el gran favor igual de compartirnos más sabiduría acerca de los guerreros y de este templo. Bueno, les mencionaba que una de las mutaciones del sincronario maya galáctico es el arquetipo de tercera dimensión, es el guerrero, que tiene que ver con la esencia de la intrepidez, el poder de la inteligencia y la acción del cuestionamiento. Pero en quinta dimensión evoluciona al descubridor. Hay una sugerencia que es: no nos identifiquemos como buscadores, porque los eternos buscadores jamás se encuentran. Empecemos a identificarnos con el arquetipo de quinta dimensión del guerrero, que es el descubridor. Identifiquémonos como eternos descubridores, porque si nos identificamos con encontradores, siempre vamos a encontrar en cada instante la presencia, porque el eterno buscador puede entrar en un bucle de siempre estar como la ratita, corre y no va a ningún lado. Y por eso aquí los invitamos a descubrir el significado de la estrella de 8 puntas, que está a la altura del timo y del corazón. El corazón del Shambhala es una flor de 8 pétalos. La rosa de los vientos son 8 rumbos y en el centro convergen todos. En el alto corazón, que es el timo, que va a tomar el tamaño de tu corazón. Recordemos que el corazón es del tamaño de tu puño. El timo va a tomar el tamaño del corazón. Por eso es que cuando tú alineas tu columna vertebral, abres tu pecho y elevas el rostro, le estás dando espacio a este timo a que vuelva a caber. Entonces aquí lo que nos está recordando, esta Shambhala ahora está en América y está en el lago Titicaca. Allí está el corazón del cual salen las 8 enervaduras. Sin embargo, ese corazón también está dentro de nosotros, porque como está el cosmos, estás tú, y como estás tú, está el cosmos, porque somos un fractal perfecto. Por lo tanto, el origen está ahí. Cuando tú identificas de dónde estás anclando la mayor parte de energía en tu vida o en tu día a día, de ahí está emanando un pulsar hacia 8 rumbos diferentes, hacia 13 pilares de conciencia a tu alrededor, como decíamos en estos relojes astronómicos del Valle de México. Siempre donde tú te mueves, se mueve el cosmos y se mueve la conciencia. ¿Por qué? Porque no hay un centro en la conciencia. No hay un límite hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, enfrente, atrás o hacia adentro. Es infinito, es eterno. Sin embargo, por eso los wixárikas, su cosmovisión decían que era en el centro del universo, pero no era por egocentrismo. Es que al no haber un centro físico del universo, la conciencia que está pensando en el centro se convierte en el centro mismo, en el origen mismo. Y todos y cada uno de nosotros somos el origen mismo. Y si hubiera un punto geográfico para localizar el origen, sería el timo.
el puente arcoíris 144 que colapsa todas las líneas de tiempo y todas las multidimensiones y que precisamente es la citadela del padre, de la madre, del origen. Entonces eso ya vive dentro de nosotros. Y bueno, otra de las cosas que nos recuerdan estas flechas también es el arquetipo de la semilla, que precisamente es el enfoque, es la acción, la focalización es la acción de la semilla. En física cuántica se dice que donde pones tu atención cobra fuerza y donde le quitas tu atención pierde energía. Recordemos que el centro de la diana es el enfoque. ¿En qué estamos enfocando nuestras decisiones? Eso es lo que va a cobrar fuerza. A lo que la distracción y el entretenimiento del sistema va a lograr que nos desenfoquemos, va a perder energía aquello en lo que nos habíamos enfocado. Por eso aquí el enfoque está en el corazón. Está en este pulsar de la fuente que somos nosotros mismos como un fractal. Esta realidad holofractálica nos engaña y nos hace pensar que esto es real, pero esto realmente nunca sucedió. Pero ya que nos metimos a este juego, hagámoslo divertido y recordemos que justamente donde pongamos nuestra atención, ahí va a ganar energía. Y el anillo solar de la semilla resonante, que es el que estamos, habla de que donde pongamos el enfoque, eso es lo que lo va a magnificar. Si solo hay de dos sopas, amor o temor, y el temor es la duda, la ansiedad y el temor, hijas de la ignorancia, y nos lleva una mente catastrófica que va a traer exactamente lo que no quiere, no nos conviene. Nos conviene enfocarnos en la gratitud y el amor para que terminemos manifestando y co-creando y reflejando en esta pantalla más de lo que amamos y agradecemos. Entonces, estas figuras arquetípicas parecieran muy de sombra, pero elevémonos a la quinta dimensión. Estamos en otra línea de tiempo. No se trata de regresar al pasado, se trata de integrar lo mejor de los dos mundos para poder tener esta unificación que hablábamos de la Lemuria y de la Atlántida y de una humanidad, que es el humano cósmico, el proyecto más grande de la humanidad, que nunca antes se había logrado. Lo hemos intentado en 5 ocasiones, nos hemos autodestruido, pero el sexto sol somos nosotros. Y ahorita están haciendo en la remembranza, en el recordis de cada corazón, que desde la omnisapiencia sabe, conoce todo, pero se lo olvidó. Y saberlo es atreverte a poner en práctica todo lo que antes tuvimos como teoría y por eso encarnamos aquí. Así es de que bueno, vamos a pasar al siguiente punto para que vean la belleza que les queremos mostrar para cerrar este capítulo. Muy bien, Juanpa, y justamente hace rato que hablábamos sobre la energía femenina y que creciste justamente al lado de muchas mujeres, de varias mujeres, ¿no? Siempre hay que encontrar, como mencionas, ese equilibrio. Así que ahorita tenemos aquí una belleza. La verdad yo me he quedado sin palabras, se me viene tanto a la mente y creo que justamente es eso, ¿no? El sentir y el creer. Así que coméntanos un poquito más sobre ello. Bueno, como podrán ver, esta genuflexión, pensaríamos que es un espejo y que lo rige la vanidad, pero recordemos que los jaguares en el noreste de la Lemuria custodiaban el espejo de obsidiana, que era para hacer un trabajo de sombra. El jaguar te ayuda a ver en la oscuridad. Ella, reconociéndose como la luz, como el origen, se está reflejando en su sombra para integrarla, porque solamente con la integración de la sombra y de la luz es como viene esta unificación que tanto hemos hablado. La belleza con la que el código de Sofía es transmitido es desde ahí. Ella lo menciona: a través de la belleza quiero transmitirte todo este mensaje, y lo hizo un libro. Pues a través de esta escultura queremos recordarle lo que es la belleza. Cuando la belleza te seduce, te encuentra, te deja boquiabierto, te enamoras. El espejo también simboliza en el sincronario maya galáctico el cuchillo de obsidiana que corta el velo de la ilusión. La obsidiana es la piedra de México. Los cortes que hace la obsidiana son más finos que un bisturí, porque el bisturí es el corte, pero no respeta las curvaturas del tejido. Imagínense la finura y lo filoso que es. Pero el trabajo del espejo de obsidiana ayuda a que puedas ver en tu oscuridad, porque solamente si aceptas tu oscuridad, esta no te va a someter. Pero si tú la puedes integrar y reconocerla, hay mucho poder y muchos dones ahí. Porque solamente así tu elección de libre albedrío va a tener un valor. Cuando sabiendo que puedes hacer la oscuridad, no la haces. Y también la omisión, sabiendo que puedes hacer la luz, no la haces. Y cuando estás en el medio, sabiendo que las puedes hacer las dos, pero no negándolas, ahí es cuando tu elección tiene valor. Por eso no es la vanidad lo que tenemos aquí, sino es la integración de la luz y la sombra. Para un caballero, su espada es el reflejo. La hoja de la espada es el reflejo de su dama, porque es tu otro yo. Ella es mi otro yo, tú eres mi otro yo soy tu otro
Royolín Lakesh, el Halaken, a eso se refería. Si no eres capaz de ver en el espejo al ser más magnífico que el universo haya creado jamás, es que todavía no te la estés creyendo y quizá estés siendo tu peor verdugo. Al que más criticas, condenas y te quejas es al que está en el espejo, y después no nos quejemos de que todo a nuestro alrededor nos refleja cosas para seguirnos quejando, criticando y condenando. Pero si tú puedes ver la más alta versión de la más alta visión que jamás hayas tenido de ti, y al ser más magnífico que el universo haya creado jamás en el espejo todos los días, lo que creas, como dice Harry Potter. El abracadabra, mientras lo digo, lo hablo, vas a crear como este escultor. El divino crístico femenino está despertando, y justamente lo que nos va a regalar, él pudo ver la belleza aquí, y con esta piedra, como lo hacía Miguel Ángel, le quitó el excedente y nos regaló esta gran bella de hombre. No hay un ángulo donde lo observes que no sea una belleza, pero te recuerda el femenino, de dónde venimos. También somos ella también a nosotros, el masculino. Alguna vez fuimos mujer, otras veces fuimos hombre, hemos sido de todo, pero justamente aquí es para honrar el equilibrio. Cuando el femenino, que está de tu lado corazón, se une al masculino, creas la Vesica Piscis, creas una resultante en el canal central, que es un balance perfecto. Ya no es patriarcado, como decíamos hace rato, ya no es matriarcado, ya no es machismo, no es feminismo, ¿sí? Es la nueva humanidad. Y esto simboliza Lemuria, el masculino Atlántida, y la neocorteza, el prefrontal, el nervio calloso, simboliza toda América, la nueva humanidad. Esa es la unión del cóndor y el águila, esa es la unión del guerrero que sanó sus heridas, la sacerdotisa que sanó sus heridas, y entonces sí pueden hacer los quetzales, los colibríes, y unirse con el halcón que viene de Egipto, porque realmente el origen somos todos nosotros, y no hay nadie que no hayamos sido, que no seamos y que no vayamos a ser, que no estemos siendo en este momento. Porque eres todo o eres nada. Pero no te preocupes, nada también es todo. Pero tenemos que permitir que nuestro corazón viva a la altura de esa remembranza. Porque a este nivel de juego, que sí es el más difícil, ya no existe la víctima ni el victimario. O te haces 100% responsable de que toda esta belleza la creaste tú, que te creaste a ti mismo, te operiste a mí mismo porque el origen eres tú, o todavía estamos poniendo en un nicho o idolatrando algo creyendo que está fuera de nosotros. La soberanía viene de ya no recordar esto para tener poder sobre otros, sino como en un inipi, el poder con otros en un círculo. Permitamos que también la bisabuela galaxia, la abuela tortuga y todas las madres cósmicas nos arrullen una por una. Deja que Isis te arrulle y te cante su canto en egipcio, en arameo. Deja que las Hathors te arrullen como esas mujeres sirena. Deja que Tara Verde con su mantra del Om Tare Tutare Turejoja te lo diga al oído y te arrulle. Déjate ser ese niño interior que se arrulla por las abuelas. Deja que María te arrulle. Deja que María Magdalena, que Kuan Yin, que Mujer Búfala Blanca, en todas las razas con las que más te identifiques. Permítete identificarte con todas, descansar en esos brazos, como dice un versículo, yo me acosté y dormí y el espíritu me sustentaba, ¿no? O sea, con esa confianza en la que descansabas en esos brazos, con esa confianza con la que te vas a descansar, sin la garantía de que vas a despertar, pero con la confianza de que todo está hecho, ¿no? Como cuando lo dijo el gran maestro antes de la última exhalación, que realmente no murió, la cruz, pero dijo, todo está hecho. Y bueno, consumado es, y con esto consumamos pues este pequeño capítulo. Muy bien, hemos llegado ya al final de este video. Juan Pablo, muchísimas gracias, gratitud hermano, por tomarte este espacio, este tiempo para compartir con nosotros tu gran sabiduría que tienes. Por ahí yo recuerdo que en algún vivo te oí mencionar de que alguien te preguntaba justamente por tu nivel académico, y pues me da risa porque tal cual no finalizaste una carrera o una maestría, ¿no? Que ahora te piden, cada vez siempre es más, pero bueno, hermano, tienes una sabiduría impresionante y muchísimas gracias por el haber estado aquí. Ya para finalizar este video, este cierre, algunas palabras de despedida, que gustes compartirnos, alguna información sobre pues el ajolote, que aquí en Xochimilco también es muy popular. Perfecto. Oye, pues gracias, David, por mencionar esto, lo del grado académico, porque justamente les hablaba de mi amigo el doctor Donaciano Contreras Palacios, doctor en astrofísica por la Universidad de Harvard. También estudió 100 horas con Stephen Hawking, fue alumno de él, y Stephen Hawking fue el que le recomendó justamente después de estudiar plasma en Harvard y en Cambridge, se lo dijo. Le dijo, ¿por qué, maestro, por qué no estudia teología cósmica? Y dice, ¿qué necesito hacer para ser teólogo cósmico, maestro? Bueno, pues ser doctor en teología, si usted ya es doctor en astrofísica. Y bueno, pues se fue a
a Lubaina, a Roma, a estudiar en la Pontificia, se hizo doctor en teología para poder ser de los grandes hombres que pueden hacer teología cósmica. Sin embargo, ellos me decían, bueno, pues nosotros que estudiamos las matemáticas avanzadas, y él estudiaba las supernovas, él era descendiente de Moctezuma II y el Wicamina, que es el que observa las estrellas, él era astrofísico, estudiaba supernovas en la UNAM, de eso le pagaban. También fue director de charrería de la UNAM, ¿no? Campeón nacional 2 veces consecutivas. Pudo haber sido una tercera, pero estaba en Harvard estudiando plasma y mejor rompió el boleto. Él me contaba que era una gran tentación que tenía. Es el personaje que les dije que salvó de que el Xochimilco quedara en manos japonesas. Y bueno, amamos a nuestros hermanos japoneses, pero pues sabemos que en esa época del salinato pues no fue la más idónea para hacer negocios de tierras. Sin embargo, gracias por decir esto del grado máximo de estudios, porque ellos mismos, los grandes científicos y teólogos de aquí de Xochimilco, que yo me tenía el privilegio de invitarle un tecito cuando iba a mi negocio, se lo daba bien caliente para que se tardara mucho y me contara más. Él decía, no sabemos nada de nada, hermano, porque las partículas más pequeñas de materia entran y salen de la existencia y no sabemos a dónde van. Y para que alguien tenga la humildad de decir no sé, es el primer paso para que el conocimiento llegue. Pero si ni ellos, alumnos de Stephen Hawking, doctores en astrofísica, en teología, en matemáticas ya del más alto nivel, si ellos tenían la humildad de decir, yo solo sé que nada sé, ¿no? Como el hombre más sabio del mundo, pues dije, wow, ¿quién soy yo, no? Para decir que sé algo de alguien. Y me decían, donde alguien te diga que sabe algo de algo, sal corriendo de ahí, porque nadie sabemos nada de nada. Pero ahí radica el gran truco de vaciar la tacita de lo que creemos saber para que llegue lo que deberíamos de saber, porque ¿quién mejor que nosotros mismos en otra octava sabe lo que deberíamos de saber? Por eso Crayon dice que la pregunta más excelsa que le puedes hacer al universo es, universo, ¿qué es lo que debería de saber? Y una vez que le preguntas, lo único que tienes que hacer es guardar silencio para que llegue la respuesta. En un mail, en una camioneta, en una letra de una canción, en la próxima palabra que escuches, lo que diga el niño a la siguiente vez, o sea, donde se abra un libro. Las sincronicidades y el milagro es lo que sucede a cada instante. Cuando la sincronicidad y el milagro no están sucediendo, es que algo está fallando. Y hoy las sincronicidades nos tienen aquí. Mi máximo grado de estudios oficial así es de la primaria, porque el bachillerato nunca lo terminé. La materia de etimologías grecolatinas del español y literatura universal nunca las acredité. Y ahora sé que, bueno, saber quién escribió un libro y el autor no te hace más culto. Ni siquiera leer el libro, ni decodificarlo, sino convertirte en el código. Porque puedes decodificarlo, puedes saberlo, pero si no lo encarnas, entonces solamente la omnisapiencia se quedó en letra muerta de conocimiento y nunca se tuvo la audacia de llevarlo a la práctica. Sabio es el que se atrevió a poner en práctica todo lo que tenía en teoría. Por eso la diferencia entre un conocedor y un sabio es que uno se atrevió a el embodiment, a hacer el código, a encarnarlo, y los valores se encarnan. Él me decía que no había facultad de teología en la UNAM y por eso nunca iba a rankear en las 10 primeras. Sí había cátedra de la UNAM, obviamente la tenían ahí, pero no como licenciatura. Astrofísicos tampoco hay en México porque nunca se juntaron en la historia 5, que es el mínimo que se necesita para abrir una licenciatura. Y bueno, eso habla de un retraso. No es por compararnos, pero una vez escuché a la nutrióloga de la selección mexicana que en la Anáhuac nos daba un curso de nutrición junto con otros triatletas y decía que justamente cuando ella platicaba de que en México tenía un problema y le dijo, ¿cuál es su problema, doctora? Es que aquí en México creen que tomando café y pan ya desayune algo. Dice, no se preocupe, doctora, nosotros hace 40 años teníamos el mismo problema. La gente pensaba que un café y un pan ya era un desayuno, pero se lo dijo con tanta naturalidad que ahí me dimensionó el atraso que tenemos, pero afortunadamente todo se está acelerando muchísimo y nosotros podemos hacer un salto cuántico tan solo con remembrar y atrevernos a encarnar los valores. La verdad es que no me gustaba ir a la escuela de niño, ¿no? Tuve un trauma por ahí porque en el kinder mi mamá me decía que si no iba a la escuela le iba a llamar a la WIU, que era la policía. Entonces yo como que no le creía, como que decía qué quiere decir, pero cuando agarró el teléfono, porque era de esos que son digitales, con el dedo, y lo alzaba, le decía, no, como que sí le creí. Y le dije, no, ya cuelga. Entonces tuve un trauma ahí con la policía y con la autoridad y con el teléfono, pero la verdad es que no me gustaba ir. Sin embargo, en todos los festivales, siempre que había que hablar, pues decían que Juan Pablo. Entonces todos los días que había ceremonia, los lunes, el honores a la bandera, a mí me tocaba hacer la de Cuauhtémoc o de Zapata o de no sé qué, pero yo no quería ir, o sea, me rehusaba, pero aún así iba. Tenía un tío que me hacía todos los ajuares y me caracterizaba, ¿no? De Chinito, de Zapata, muy esmerado, el mismo que hacía eso
famosos nacimientos para el niño Jesús que les contaba, mi tío Crescenciano es el que me hacía todo mi outfit para las ceremonias. Y bueno, sí hubo unas emociones encontradas en la adolescencia por no haber terminado, por no haberme graduado, pero en el fondo yo lo disfrutaba porque ahora sí tenía tiempo para leer lo que realmente a mí me interesaba. Y cuando llegaron a mí precisamente maestros de conocimientos como él y también libros de metafísica por recomendaciones de doctores, etcétera, el libro blanco de Ramtha a través de unas canalizaciones, todos mis maestros empezaron a ser seres de otras dimensiones canalizados a través de humanos. Entonces para mí ya la palabra culto ya no era el que sabía mucho de los libros de filosofía o de psicología o de existencialismo, etcétera, que también los leí a Nietzsche y a todos ellos. Tuve esa etapa también de negación, pero me di cuenta que honestamente para mí culto era ya el que leía de seres no encarnados a través de humanos. Y mi concepto de inteligencia también cambió. Los que yo creía muy inteligentes, pues ya mi inteligencia ya tenía una mayúscula, ya no era el que sabía mucho. Y no porque lo subestimara, pero sí me fui liberando de culpas que la sociedad me impuso, pero no me gustó nunca la escuela. Iba por los maestros que eran muy amables, por los amigos, por verlos, pero si yo tenía un libro que a mi forma de ver era más importante para leer, no me importaba la tarea. Y pues me pasó con el libro de Urantia, que 2097 páginas las leí en 101 días, que ahora veo que es un número muy especial, como el cuarto de Neo. 20 páginas, 21 páginas diarias. Me lo recomendaron leer desde el capítulo 123, la vida y las enseñanzas de Jesús. Lo devoré, la trilogía de Neil Donald Walsh de Conversaciones con Dios, en 3 días. O sea, no me paraba más que al baño, porque él dijo al principio, este es un libro que escribiste tú a través mío. Yo le hablo a todos todo el tiempo, no se trata de a quién le hablo, sino a quién me escucha. Y ahí solo te queda una posibilidad a leer eso. O crees que ahí están todas las preguntas y respuestas que siempre te hiciste y las respuestas que siempre quieres escuchar que tú mismo te estás dando a través de él, o no lo crees. Y como lo que crees, creas. Pues bueno, me la empecé a creer y así empezaron a llegar maestros o libros o cursos o sincronicidades a mi vida, y aquí estamos con esta gran sincronicidad con David, y nos tiene aquí junto al Axolotl, que justamente es un dragón de agua. El Axolotl se regenera en todas sus extremidades, desgraciadamente, y lo digo para su conservación. Aquí hasta se lo licuaban porque sabían que la liberación de células madres que tenía pues era altísima y lo usaban como para remedios o se lo ponían cerca, pero hay que ver el espíritu que tiene, ¿no? Hace poco una amiga de New Jersey vino a sembrar andaras aquí a Xochimilco con la abuela Amalia, ahí por donde queman los Judas, ¿no? Muy simbólico que fuera la isla donde queman los Judas, ¿no? Porque sabemos que es una manera de renunciar a esa parte de sombra, no por negarla, sino hacer restricciones, decir, sabiendo que puedo no hacerlo, que puedo hacerlo, no lo hago, y ahí tiene valor. Ahí la persona que iba remando nos dijo, por la conversación que escucho de ustedes, me voy a atrever a confesar algo que nunca le he dicho a nadie, pero que viví de niño, porque yo crecí aquí, en los canales. Y un día remando, vi un pez dorado enorme salir del agua y entrar. No sabía si había alucinado, tenía pena de contárselo a alguien porque no me iban a creer. Yo mismo no podía afirmarlo, pero tampoco podía negarlo. Y nos dimos cuenta en una ceremonia de Huachuma aquí en las Chinampas, la maestra hondureña nos decía que esta tierra era una tierra intraterrena pleyadiana. Realmente como es arriba es abajo. Si este paraíso, como decía Paramahansa Yogananda, está arriba, imagínense el que está en Agartha, ¿sí? Entonces, hablando de nuestros orígenes estelares, el ser humano fue diseñado para no morir nunca y para regenerarse en todas sus extremidades. Como lo que crees, creas. Ya no le creas a la clase de naces, creces, te reproduces y te mueres. Naces, creces, te reproduces si quieres y te mueres cuando quieres. Así le hacía Ana, por eso ella vivió 600 años en el mismo cuerpo, porque tenían el ritual del sepulcro y porque los verdaderos maestros son eternos, somos eternos. Nunca nacimos ni nunca morimos. Podemos cambiar de estuche, pero a voluntad. Como decía Chabela Vargas, igual. El mexicano nace cuando se le da su regalada gana. Y también se muere y nace donde quiere, cuando quiere. Y se le da su regalada gana, porque esa es la soberanía. No somos víctimas ni victimarios de nadie. Somos el director de esta gran obra, pero si esta obra ya no nos representa, cambiemos los títulos de la obra, los diálogos, entregámosle el Oscar a los grandes actores que lo hicieron de sombra y de luz y decirles vamos a jugar otra cosa, pero en otra octava. Es aquí mismo el paraíso, pero esta bipartición de la tierra son como las puertas del tren que están abiertas ahorita y te están diciendo o te subes o te quedas, o la bebes o la desparramas. Y aquí estamos, amigos. Estamos viviendo hipersincronicidades cósmicas, galácticas, planetarias, y todo nuestro origen estelar, todo nuestro origen lirano, ¿no? Felinoide, todas las 64 razas viven en nuestra sangre. No hay una raza que nos represente, porque somos el origen y todas están dentro de nosotros. Por eso tú eres mi otro yo, yo soy tu otro tú, y no hay nadie que no haya sido, que no seas y no vayas a ser, que no estés siendo ahorita. O te identificas con el todo, que es la nada, con la nada y que es el todo, o estamos solamente en la mediocridad, medio creemos.
estamos dubitativos, estamos confundidos, estamos distraídos, estamos con incertidumbre. La CIA sabe que la incertidumbre es lo que más baja la vibración, por eso invierte el 90% en New Age, que si es redonda, que si es no sé qué. No nos polaricemos, busquemos más lo que nos une que lo que nos divide, y así vamos a poder llegar a este canal central del que tanto hemos hablado. Hagamos que este mundo, nuestros hijos nos superen, pero no tanto en estos aspectos fríos de los idiomas y todo. La numerología es un idioma que te ayuda a ver mensajes ahí donde antes solo veíamos números. Veamos la parte cualitativa de los números, no la cuantitativa. Si vas a China y no sabes chino, solo vas a ver palos y rayas, pero si aprendes chino, vas a decir que ese palito con esa rayita en ese ángulo y en esa conjunción dice baño de hombres, baño de mujeres, no pase, izquierda, derecha, precaución. La numerología igual. Ayudemos al mundo a unificar los lenguajes para que pasemos de la letra al número, del número a las geometrías, de las geometrías a los colores, de los colores a la luz, de la luz a la música y de la música a las vibraciones, como decía Tesla, porque el universo fue creado justamente al revés. Por eso lo primero que deberíamos de hacer desde que nacemos es hablar de música y de frecuencias. Ahorita como se escucha el tambor de mis hermanos Lakota, ellos lo sabían. El último método que utiliza el universo para comunicarse con nosotros es la palabra hablada, es cuando no entendimos nada de nada. El penúltimo es los números. Entonces, bueno, pues vayamos echándole un ojo a ver qué tienen los números para decirnos, para que después, como decía Pitágoras, no nos pase de que si desconoce de geometría, absténgase de entrar. Bueno, para que podamos entrar a esos niveles, estudiemos geometría y ahí vamos a estudiar el árbol de la vida y vamos a estudiar toda esta tecnología andromedana de cómo ellos son puras geometrías. Y después pasemos a los colores, ¿no? Por eso los chakras, por eso la cromoterapia y después la música, ¿no? Que decía Beethoven que era el mediador entre la vida eterna y la vida espiritual. Así es de que, pues bienvenidos, gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en una próxima entrega para hablar de algún tema que más les haya llamado la atención y que podamos expandir con mucho gusto. Gracias, David, y un abrazo. Y bueno, de mi parte también ha sido todo. Gratitud y amor a todas las personas que verán y escucharán este video. Nos seguimos religando. Abrazos, hasta la próxima.